Vamos a comenzar la clase. Hoy tenemos la clase de profundización del tema de los sistemas o los modelos educativos precolombinos. Dimos la presentación, la clase anterior, vimos algunas explicaciones del autor Gregorio Weinberg, en donde, si alguno tuvo la oportunidad de leerlo, habla algunas consideraciones de por qué se habla de modelos y no de sistemas educativos en, en el territorio latinoamericano previo a la colonización, previo a la conquista de los territorios, es decir, previo a la llegada de los europeos, de los españoles. Y vimos presenté tres grandes civilizaciones que eran los aztecas, los mayas, los incas y los tupíes guaraníes. Bueno, hoy vamos a profundizar sobre los aztecas, los incas y los tupíes guaraníes, ¿sí? Para que puedan ir resolviendo de la mejor manera la actividad, ¿sí? Les voy a pedir que silencien los, los micrófonos, así no hay interferencia ni nada por ahí. Bueno, estamos aquí en en el aula virtual. En este momento, acá pueden observar la segunda actividad, acá la segunda clase, que son los modelos educativos. Ven que aparece aquí un círculo con restringido. Bueno, es porque ustedes deben hacer primero esta actividad, tienen que abrir primero esta clase, ¿sí? Esta clase. De todas maneras, ahora yo se los voy a liberar, aunque sea por el día de hoy, para que lo puedan ver. Es decir, ustedes sí o sí tienen que hacer esta actividad, la actividad de la construcción del Estado, para poder pasar a los modelos educativos, ¿sí? Porque es obligatorio, ¿está? Entonces, van a tener que hacerlo. De todas maneras, ahora cuando termine la clase, yo se lo voy a liberar para que puedan observar, a ver de qué se trata, ¿sí? Para aquellos que no se pudieron, que no pudieron conectarse hasta ahora o que por ahí no estuvieron al tanto de eso. Entonces, la clase anterior vimos esto de los modelos educativos, vimos las civilizaciones, presentamos nada más la civilización de los mayas, los aztecas, los incas y los tupíes guaraní. Ahora vamos a profundizar en alguno de estos. En los modelos educativos, acá está la clase grabada, ¿sí? Está la clase grabada de la semana pasada. Acá están las actividades. El texto se encuentra en la sección archivos, ¿sí? Y deben participar del foro, ¿sí? Que la fecha límite es el 8 de julio. Fecha límite 8 de julio. ¿Sí? Para que puedan hacerlo de la mejor manera, hoy vamos a trabajar un poco más sobre esa temática. Así que ahora sí deberían tomar nota porque vamos a trabajar con bueno. Tenemos esperen que me acomode acá. Si pueden deshabilitar los micrófonos, por favor. Fíjense en sus micrófonos. Bueno. Esperen que alguien está queriendo ingresar.
Bueno, la educación precolombina se llama precolombina justamente porque es previo a la llegada de Cristóbal Colón, es decir, previo a la llegada de los españoles, de los europeos a América, ¿no? Esto ustedes creo que ya lo saben, ¿sí? Esto no quiere decir que no hayan llegado otras personas antes de Colón, ¿no? Eh, Todo lo que sucede previo comúnmente se le llama precolombino, ¿no? Pero esto es hablar desde historia europea. Lo que nosotros vamos a decir es de que las civilizaciones comenzaron como las conocemos ahora en el siglo XII y XIII, tanto los aztecas, los mayas y los incas se desarrollaron como imperio durante esos siglos. Y a la llegada de los españoles, por ejemplo, los aztecas y los incas eran un imperio bastante fuerte, ¿no? Entonces, que estaba bastante desarrollado. Eh, para el siglo XIII, cuando llegan eh, para el siglo XV, cuando llegan los españoles, estas civilizaciones también tenían sus problemas dentro de cada una de las sociedades, por ejemplo, estaban en guerra con otras, tenían dificultades para desarrollarse, ¿sí? Empecemos por los aztecas. Los aztecas, como ustedes saben, y tal vez en la secundaria por ahí lo vieron, eh, previo a que se llamaran los aztecas, esta civilización fue formada por pequeñas agrupaciones indígenas que se llamaban los mexicas. Los mexicas se encontraban en lo que hoy es actualmente México, ¿sí? Particularmente Ciudad de México, y de ahí proviene el nombre del país homónimo, es decir, del país actual, que es México, ¿no? Los aztecas se van a empezar a ubicar a partir del siglo IX, ¿sí? Y van a empezar a hacer un desarrollo de todo el territorio a lo largo y a lo ancho de lo que hoy es el país, a excepción de la península de Yucatán, donde van a estar los mayas. Van a ser una selva impenetrable en donde eso le va a impedir el contacto entre los aztecas y los mayas. Bueno, pero ¿cómo era la educación de los aztecas, no? Como dijimos, los aztecas habían desarrollado, estaban altamente desarrollados y habían generado un estado que administraba. Recuerden que para que exista un sistema educativo, sí o sí tiene que haber una administración, un estado que esté controlando qué cantidad de ciudadanos tiene, eh, cómo está dividida, cuánto tributo deben pagar, y es lo mismo que el estado actual, ¿no? Ustedes no son ciudadanos argentinos si no tienen un papeleo previo antes para, para ser argentinos, ¿sí? Si no serían documentados y no podrían también ingresar a todos los servicios del Estado. Entonces, la educación azteca obviamente generó un Estado, es estatal y obligatoria, que no tienen otra alternativa que seguir la obligatoriedad en la educación de los aztecas. ¿Mm? No es que es la obligatoriedad como la conocemos hoy, ¿no? Si no ingresaban a estos edificios, directamente eran desterrados de la comunidad. Era sistemática. Sistemática quiere decir que estaba dividida en diferentes partes, diversificada. Cada clase social tenía un objetivo de la educación. Por ejemplo, los que pertenecían a la clase social baja, o que estaban en la mano de obra, obviamente se les enseñaban técnicas agrícolas. Para quienes tenían que estar en los ejércitos, se les enseñaban la formación castrense, que viene a ser las técnicas de guerra. Tenía un ejército bien formado, ¿sí? Milicias formadas, para, para decir alguna palabra ahora. Y para quienes tenían que gobernar era otra educación, ¿no? Para los hijos de los nobles, los hijos de quienes después iban a ser los gobernantes, ¿no? Después hay una enseñanza graduada. Esta enseñanza graduada tiene que ver con las edades y obviamente las capacidades de esos. Yo le puse alumnos para que sea más fácil de seguir, ¿no? Pero no, pues no podemos hablar de alumnos para las comunidades originarias, ¿no?
Entonces, la enseñanza graduada, graduada quiere decir que existían distintos, distintos grados. Por ejemplo, eh, para ser, para ser luego gobernante de alguna o para ser sacerdote, tenían que ir cumpliendo ciertos ciclos. Y esos ciclos se iban dando a medida que se iban dando, que iba generando capacidades el niño, ¿no? Esto no quiere decir que porque aprendió a leer iba a pasar a algún lugar, o porque, no, no, sino que tiene que cumplir un ciclo, ¿sí? Eh, Esto está muy ligado a las tribus, por ejemplo, africanas, en donde para pasar a ser adulto tenía que, este niño tiene que hacer ciertas cosas. Bueno, lo mismo para los aztecas, para pasar a ser adulto, o para pasar a ser alguna, o para pasar a ser guerrero, tiene que superar ciertas dificultades, ¿no? Los objetivos educativos, ¿sí? Esto va a depender de en qué sistema se encuentra, ¿sí? Los objetivos eran, obviamente, formación para el Estado, es decir, para ser gobernante, formación ciudadana y lo que tiene que ver con el castrense, que es el de soldado, ¿no? Aquí le van a dar mucha importancia a la cuestión de la guerra, eran pueblos conquistadores, altamente violentos, ¿sí? No es que solo conquistaban, sino que si existían otros inconvenientes en la conquista y el otro pueblo no se quería someter a los tributos fuertes del Estado azteca, directamente masacraban a todos este, a toda la otra población para generar cierto miedo en las demás tribus y obligarlas a pagar tributo. ¿Sí? Eran altamente violentos, pero no porque por esencia, sino que justamente la religión que ellos cultivaban, que eran politeístas, los llevaban a ser altamente violentos. Recuerden que la religión que eran politeístas y el dios principal era Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es la serpiente emplumada, ¿no? Que proviene de la representación de un águila cazando una serpiente, que también está en la bandera de México, ¿no? Si ustedes ven la bandera de México, en el centro, en el escudo, aparece la serpiente, perdón, aparece el águila cazando una serpiente, ¿no? Es todo muy simbólico, pero a la vez también explican otras cosas, ¿no? Bueno, las instituciones educativas. Esto es lo que hacemos referencia del sistema educativo. Las instituciones educativas se dividían en dos: los Telpos Cali y los Calmecac. Los Telpos Cali, ¿sí? Esto ustedes lo van a nombrar como puedan. Siempre me río en los finales porque nadie sabe decir cómo es la pronunciación, pero no interesa, lo que interesa es que ustedes nombren para qué servía, ¿sí? Eh, el Telpos Cali tenía el objetivo de ser una institución que pueda ofrecer educación a toda la comunidad de los aztecas, en este caso, que es de carácter universal o popular, digamos, ¿sí? Eh, Era como una educación común, ¿sí? Para todos los ciudadanos del Estado azteca, ¿no? Y bueno, ¿y qué se les enseñaba? Se les enseñaba elementos de religión y moral, ¿sí? Y adiestramiento para la guerra. Todos conocían las técnicas de guerra, pero solo una parte formaba parte como de un ejército regular, así como un ejército profesional, ¿no? Era una educación común que sí o sí todos debían cumplir. Y después están los Calmecac. Esos Calmecac también estos son otro tipo de otra institución que eran destinados a los hijos de la nobleza, a los hijos de los gobernantes, de los que después iban a gobernar el Estado azteca, ¿sí? Y aquí sí se diferenciaba, ¿no? Aquí iban a aprender a leer y escribir, ¿sí? Una introducción a la lectura y la escritura, y cómo debían comportarse los miembros de la nobleza, ¿está? Entonces ahí ya tenemos diferenciada la educación. Estaba sumamente organizada, diferenciada, graduada, sistematizada. Es decir, no eran improvisados los aztecas para su educación. Por eso es tan importante repasarla y revisarla. Bueno, si no hay alguna pregunta sobre esto, pasamos a los incas, ¿sí? Bueno, cualquier cosa me avisa, ¿sí? Bueno, la educación en los incas, ya lo vuelvo a repetir otra vez, se ubicaban en los Andes centrales. ¿Cuáles son los Andes centrales? Lo que hoy vendrían a ser en los países eh, como Perú, Bolivia, Ecuador, eh,
parte del norte argentino y parte del norte de Chile, ¿sí? Pero el centro se encontraba en Cusco, ¿sí? El centro, es decir, la capital incaica. Un imperio de una gran extensión de territorio, ¿sí? Que estaba era de todos los Andes centrales, de gran extensión. Eso le permitía a los incas, en principio, poder tener una alta tributación, conquistar a los demás pueblos y que ellos paguen los tributos, ya sean artículos suntuosos, lujosos o a través de producciones que tengan, ¿sí? Los incas se conectaron con otras tribus, con otros pueblos originarios del norte argentino, ¿no? Lo que es todo el norte argentino va a estar influenciado por la cultura incaica, ¿sí? Bueno, la educación inca es un sistema segmentado y diferenciado, que quiere decir que está cortado por la edad, ¿sí? Y acá se va a diferenciar, ¿sí? Se va a diferenciar en educación formal y educación informal, ¿sí? Eh, También está sistematizada, igual que de los aztecas, está dividida. Eh, los objetivos obviamente eran formal era solo para la clase dirigente, para aquellos que se iban a convertir en emperadores o sucesores del emperador, ¿sí? Y después tenemos la educación informal, que es muy parecida a la de los aztecas, que es justamente la de socializar a través de la vida comunitaria y el trabajo. ¿Mm? Esta vida comunitaria, es decir, cómo debe comportarse el Inca a la forma que se deben comportar, ¿sí? Bueno, sí. Si hay alguna pregunta me van a avisar. Bueno, ¿cuáles eran las instituciones educativas de los incas? ¿Sí? Vamos a tener una educación superior y una para la población en general. Entonces, la educación superior, vamos a tener la enseñanza para el mando, como dijimos, que era una educación formal, es decir, para quienes van a ser los sucesores del emperador o de quienes van a administrar los suyos, los Tahuantinsuyo, que era la sección mayor y que después se dividían en cuatro suyos. El Antisuyo, el Quillasuyo, el Collasuyo, que sería la parte del norte argentino. De ahí viene el mote de llamar a los norteños Colla, ¿no? El indígena norteño se le llama Colla. ¿Por qué? Porque los incas habían renombrado a esa región como el Colla Suyo. Colla, ¿sí? Como el nombre del indígena, y Suyo significa región en quechua, ¿no? Ahí, en esta enseñanza de educación superior, se le van a enseñar a los miembros de de la nobleza, o de quienes se van a hacer cargo, ¿sí? Saberes teóricos y prácticos, ¿sí? Que van a contribuir a mejorar la educación de quienes van a ser los dirigentes. Y después tenemos la población en general, ¿sí? Todo el inca de a pie, el inca que trabaja, el inca que es artesano, que obviamente es el que va a labrar la tierra, ¿sí? Y ahí se le va a dar las tareas que requieren un aprendizaje, es decir, que se necesita una disciplina, ¿está? Todos aportes teóricos y prácticos, ¿sí? Perdón, prácticos. Aquí hay que agregar que no está, que solo nombré la clase anterior, que tienen maestros especializados, que eran los amautas, es decir, que no solo tenían instituciones, sino que tenían gente que estaba calificada para enseñar en estas instituciones, ¿sí? Que eran los amautas. Además tenían un gran sistema para contabilizar los sucesos o producciones o cantidades, que era el quipu. El quipu es una forma así como los europeos trajeron el ábaco, bueno, los incas tenían el quipu. El quipu es una soga, ¿sí? Una soga que tiene distintos nudos, ¿sí? El tamaño y la forma de cada nudo expresa un valor o expresa una contabilidad, es decir, algo para contar. Si una cuerda está destinada, por ejemplo, a la cantidad de maíz que se produjo en una temporada,
va a haber distinta cantidad de nudos y esos nudos van a tener distintos tamaños. En el mundo solo hay dos personas que saben leer Kip. Uno es un que se hace llamar un sucesor del Inca Pachacuti, que murió hace mucho tiempo, y otro es una antropóloga inglesa que ya obviamente no está en la actividad, y es como una técnica de lectura que se va a perder. Pueden ustedes googlear y van a ver los tipos enormes que han escrito, ¿sí? Y que se van deshaciendo, y justamente se hacen con lana de llama, de alpaca, de vicuña o la del guanaco, ¿sí? Obviamente los incas tenían que enseñarle estos aprendizajes o estas disciplinas, por ejemplo, a la población en general, de cómo ocupar completamente eh, a los camélidos. Los camélidos son los que les nombré, ¿no? Domesticaban a, a la mayoría de los camélidos, ¿sí? Los camélidos son las llamas, la alpaca, la vicuña y el guanaco. La diferencia entre estos se va a dar por la domesticación, ¿sí? Las vicuñas son salvajes, por lo tanto, por más que se les enseñe, no van a hacerle caso al pastor, por lo tanto tienen que cazarlas. Las demás sí, las demás pueden estar en contacto con los seres humanos, por lo tanto ellos tenían que saber todas esas técnicas. Por lo general usaban las mismas técnicas para domesticar animales y para el gobierno. Y hay un trabajo muy importante de un antropólogo que comparó cómo trabajaban con los camélidos y cómo gobernaban, es exactamente lo mismo. Bueno, pasemos al otro, al último, que son la educación de los tupíes. Se les llaman tupíes guaraníes, ¿sí? Porque tienen una conexión, ¿sí? Territorial. Los tupíes se van a ubicar en el sur de Brasil, centro y sur de Brasil, y van a tener conexión con los guaraníes, que va a ser todo el litoral argentino. ¿Sí? Por eso aquí lo vamos a llamar como tupíes guaraníes. ¿Sí? Y como los tupíes guaraníes no generaron un estado fuerte, solo eran, en su mayoría, eran cazadores-recolectores, y parte se quedaban en algunos puntos eh, en donde van a generar, digamos, algunas culturas, pero la mayoría no generaron un estado fuerte, un imperio como los otros, como les nombré, ¿no? Y la educación de ellos sustentaba en tres puntos capitales. ¿Cuáles eran? El valor de la tradición, el valor de la acción y en el ejemplo. Algo que yo les comentaba la otra vez, que ellos enseñaban a través de la oratoria, de la palabra, de la narración, del relato, de juntarse en lugares, por ejemplo, fogones, en un tiempo determinado, y dialogar. A través del diálogo iban ellos recreando su propia historia, ¿no? Leyendas, cuentos, mitos, que de manera simbólica explican el mundo, ¿no? Por ejemplo, a través de esos relatos o de esos cuentos, explican la creación del mundo a través eh, de una leyenda, ¿sí? Bueno, esta era una educación informal, justamente acá dice asistemática, que es todo lo contrario a lo sistemático, es decir, que no estaba dividida, no había una gradualidad, eh, entonces por eso se llama informalidad sistemática. Y la metodología del aprendizaje era justamente por imitación. Todo lo que hacía el, el adulto o el anciano debía imitar el niño, ¿no? Así que era bastante tradicional y sencillo, ¿no? Bueno, las características que tenía, bueno, era una función social, digamos, esto del relato, de las narraciones, obviamente para preservar y valorizar el saber tradicional, ¿sí? Generar un espacio la reunión, y que se pueda transmitir el pensamiento mágico religioso. ¿Sí? Muchos de esos pensamientos mágicos religiosos siguen hasta hoy, en la actualidad, justamente por esto de contar de generación en generación lo que fue sucediendo y lo que va sucediendo en estas comunidades. ¿Sí? Por ahí nos llegan eh,
forma de algunas cosas que dicen nuestros familiares, nuestros ancestros. Ejemplo, eh, funciones como plantas medicinales que no aparecen, digamos, en otros lugares, pero que sí nosotros por tradición familiar sí lo tenemos, o por tradición comunitaria lo sabemos, porque se han encargado de transmitir esas técnicas. Y el objetivo era justamente transmitir los conocimientos y selección y promoción de dirigentes. Aquellos que tenían ciertas características para dirigir eh, esas jefaturas, las tribus, eran los elegidos. Por lo general se los ponía a prueba, se hacían algo así eh, como demostrar destrezas, capacidades para que todos vean que ese va a ser el líder. ¿Sí? ¿Quiénes se hacían cargo de la educación? Los ancianos o los maestros chamanes, ¿sí? Ellos se hacían cargo de la educación. ¿Estamos? Ahí podemos ver las diferencias, ¿no? Creo que ya terminamos. Bien, sí, acá les dejo este, una webgrafía, es decir, donde ustedes pueden ir y consultar, seguir leyendo, profundizando. También lo tienen en el aula. Pueden ver los textos de Adriana Puirós, por ejemplo. Esto les voy a mostrar. Tienen los textos de Adriana Puirós. Acá van a archivos. Mientras tanto, si quieren hacer una pregunta, pueden hacerla. Se van a bibliografía. Y acá van a encontrar Adriana Puirós acá. Puirós, le hacen doble clic y lo va a lanzar al libro, ¿sí? Para que ustedes puedan consultar, puedan leer en profundidad. No necesariamente tienen que leer esto, ¿no? También pueden ustedes buscar aparte y poder profundizar algunas cosas para que la intervención en el foro quede bien. ¿Sí? Empieza con el clima cultural de la época y aquí comienza acá. Y acá comienza a explicar Elena Puirós cómo, en profundidad, cómo vivían estas civilizaciones, de qué manera, cuáles eran esas instituciones. Van a encontrar algunas que sí las nombramos acá en esta clase, otras que no, pero que les van a ayudar, ¿sí? Por ejemplo, en los incas nosotros no vimos la función de los ailus, la función de los ailus que eran como clanes familiares que se encargaban ellos de que los niños vayan a estos lugares a ser instruidos. Lo mismo con los aztecas que tenían los calpulis, que también eran clanes familiares que ellos se encargaban de la obligatoriedad para que los niños no sean desterrados de su lugar o que no sean sacrificados directamente. Entonces, ahí ustedes van a poder eh, revisar, ¿sí? Son las páginas 11, 12, 13, 11, 12 y 13, ¿sí? Cortito para que puedan este, ir viendo eso también. 14 también, las causas de la derrota, acá también. Bueno, eso es todo por ahora la profundización. Les dejo esa actividad para que la hagan bien hasta el 8 de julio y bueno, y después entramos en receso, receso escolar hasta el 23, hasta el 26, hasta el 26 entramos en receso escolar, así que después retomamos las actividades, ¿sí? Ahora les voy a liberar la clase para que puedan ustedes consultar. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Alguien quiere hablar? Ahí estoy escuchando. Profe, perdón. ¿Hablo?
Sí, sí, sí. Que esta teoría que dio hoy es para hacer el mapa conceptual, ¿verdad? Sí, Ujú, para está. hacer el mapa conceptual, para que los ayude a que puedan hacer esa Ujú. actividad. ¿Usted va a subir eso hoy? ¿Ahora? Ya está en la plataforma. Lo que no está es liberada, es decir, que ustedes tienen que hacer primero la otra y para poder pasar, pero ahora les libero y pueden hacer. Bueno, Ahora ajá. terminamos y ya le hago. Está, profe, gracias. No, de nada. Bueno, si no hay preguntas, terminamos acá. ¿Sí? Ahora esta grabación la voy a dejar ahí en el aula para que la puedan consultar. Por ahí les sirve este, la teoría, que calculo que sí, para que ustedes puedan consultar y hacer bien el trabajo. ¿Vale? Bueno, chao, profe. Bueno, Profe, nos chao. vemos. Chao.